Desde Fundación Antena y Fundación Novelab le damos la bienvenida a esta conversación con la artista visual Alejandra Prieto, que fue una de las invitadas al programa Oye, vamos al taller. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Te vemos ahí en un espacio, taller. Sí, estoy acá en un taller que fue un jardín de fútbol y que lo remodelé. Ahí le subí los techos y todo para usarlo como taller de escultura, de objetos varios, en la localidad de Huechún, en la comuna de Melipilla. Ajá, o sea, tú trabajas fuera de Santiago y eso es algo permanente o viajas entre Santiago y este lugar. ¿Cómo es la rutina? Más o menos es en la semana acá y fin de semana a Santiago. Ya, perfecto. Y Sí, acá lo que estamos viendo está como en medio de un jardín, un bosque. Qué sí, bonito. esto es una casa familiar donde yo ya estoy viviendo como hace 10 años, bueno, los días de semana, y claro, esto está dentro del jardín. Y acá hay una imagen del espacio interior, que es donde estás ahora también, ¿no es cierto? Mientras hacemos Exacto, esta ahí conversación. mismo por el lado, por decirlo así, de lado. Sí. Perfecto. Y acá hay otra imagen más. Y aquí nos puedes contar un poquito quizás sobre cómo es que llegaste a tener un espacio como Mm. creativo fuera de la ciudad. O sea, es algo familiar, pero quisiste estar cerca de la naturaleza. ¿Qué razones te La, llevaron a la- instalarte acá? la gran razón fue que yo tenía talleres en Santiago y empecé a trabajar con carbón y me echaron de todos los talleres. Entonces fue una solución media desesperada porque fue un año que tenía muchas exposiciones, hace más de 10 años, y tenía que cumplir las fechas. Y entonces me vine para acá y la casa estaba medio abandonada, no venía nadie, esto era de tierra, nos da la corriente porque entraba agua y era así muy sacrificada venir para acá. Y de a Ujú. poco se fue como arreglando y ya es como bastante agradable estar acá. Genial. Entonces, la pregunta es que me vine por razones de polvo, de suciedad, de convivencia y más que de naturaleza, que ahora es como lo que ya empiezo a disfrutar. Pues Bueno, mucho. gracias por contarnos sobre tu espacio físico y tu taller. Y bueno, ahora estoy compartiendo en pantalla tu portafolio y quería contarles a quienes nos están viendo que Alejandra Prieto estudió arte en la Universidad Católica, luego hizo un magíster en artes visuales en la Universidad de Chile y es una artista que ya lleva, bueno, más de 10 años desarrollando su práctica artística, 15 quizás incluso ya, ¿no, Ale? Unos 15 años dedicada. Por ahí, yo creo Y, un poquito menos, pero sí, como y, oficial, sí. y en eso de periodo ya has estado en múltiples exhibiciones, en ferias, en bienales, en residencias en distintas ciudades del mundo. Así que un gusto poder tener esta conversación con un artista ya de trayectoria avanzada. Entonces me gustaría partir, Ale, que nos cuentes cuáles son los temas que tú abordas en tu trabajo y que has ido investigando en estos años de práctica artística. A ver, aunque siempre parto desde la materialidad, por decirlo, si me preguntas mirando hacia atrás, los temas son eh, como, a ver, como el tema es eh, Ok. entonces, a través de cada material, saco temas. Por ejemplo, del carbón uno puede sacar que está toda la historia de Lota, de Inglaterra, de China, uno puede como leer el trabajo ahí. O también lo puede leer desde el lado como más de la explotación de los obreros,
o el lado que a mí fue como que me acomodó más, que es el lado de sacarle como la belleza, y de ahí llegué como a lo que va a mostrar un rato más del espejo, que ahí donde creo que le doy una vuelta que me acomoda, entonces ahí empieza el tema de la alquimia, lo oculto, y por ahí llego a la química. Ya, perfecto. Entonces, me gusta esa respuesta, que tus temas son los materiales y que efectivamente acá estamos abordando imágenes de uno de los materiales prolongadamente, que como bien dices es el carbón. Entonces, se podría decir que ahí hay una investigación en cómo manipularlos, trabajarlos, entenderlos, para luego significarlos, por ejemplo, ¿no es cierto? Como estaba Claro. diciendo, una significación de su contexto, o por ejemplo esta misma Nike. ¿Qué nos podrías contar más en profundidad de esta pieza? Esto es como mi primer trabajo no, tenía otros trabajos antes, pero como en relación a lo que sigo haciendo, y era como le llaman, era como conceptual, en el sentido que yo pensé, aunque llegué al carbón porque me gustó y todo, pero yo pensé, voy a hacer una relación entre la explotación minera y la explotación del retail, ¿ya? Entonces los junté. Entonces ahí va generando contextos también, ¿no es cierto? Y cruces Claro, como sociológicos, por ejemplo, o claro, fenómenos de cosas como el económica, exceso. política, claro, sí. Entonces acá vemos, por ejemplo, esta pieza que la titulaste To Handle, y aquí, por Sí, ejemplo, ¿cuál sería? ahí me equivoqué, se llama, o sea, en el portafolio se llama en francés Los jardineros del rey, y me llamó la atención porque tenía esta cosa, o sea, después de la zapatilla, que no me acomodó tanto porque esas denuncias como tan evidentes en el mundo del arte, lo encuentro, no me acomoda a mí. Entonces, acá empecé como estas cosas como que son como súper brutas, como el carbón, a hacer algo delicado. Entonces está estos pañuelos. Lo mismo que el guante. Y ahí, claro, y ahí llegué a la lámpara, donde seguía esta cosa como media más fina y todo, y cuando supe que el carbón era como hermano del diamante, fue bien increíble porque estaba como, sin yo decirlo, estaban los significados sociales que un poco estaba tratando de decir. Entonces, que el mismo material tenga como el material, lo más fino y lo más como bastardo, es muy heavy porque es algo totalmente químico, o sea, las cosas como culturales se las ponemos nosotras. Ale, y para los que no entendemos tanto de esa parte química y mineral, ¿nos puedes brevemente explicar esa del diamante y el carbón, y que es porque tienen un mismo origen, como de la Claro, composición? está el carbono, C, en la tabla periódica, y el carbono está en muchas cosas, en el grafito, por ejemplo, y está en el carbón, y está en el diamante. Ok, perfecto, o sea, tienen Entonces, una raíz común en el fondo. exacto, tiene un elemento químico en común, y pasa con muchos materiales. Y para seguir entrando en el trabajo con el carbón y esta, como la materialidad que para ti, esta materialidad que para ti es bien protagónica, ¿cómo fue el proceso de llegar a poder tener un espejo realmente, que el carbón, pulirlo, pulirlo, pulirlo? O sea, me imagino que es un proceso de investigación en este taller que nos mostraste, además bien importante. Cuéntanos de ese camino como de la técnica misma, por favor. Sí, bueno, siempre cuento como la misma historia, que ahí con esta pequeña historia como que se une el hallazgo técnico con la investigación conceptual, que básicamente se trata de que yo estaba con mucho polvo acá, trabajamos con esmeriles, mucho polvo, y dije, ya, voy a solucionar esto, y compré una máquina
¿ya? Eso quiere decir que es un disco que yo lo empujo y se corta la piedra, ¿ya? Y no sale polvo. Entonces, ya empezamos a trabajar, estábamos felices y de repente con los ayudantes, los asistentes, y me doy cuenta que refleja, que básicamente pasa con cualquier cosa negra, pero se veía muy bonito este material que es bastardo, que yo le llamo, y de ahí estaba en una noche ahí tomándome algo con un amigo que es arquitecto y me dice, le cuento esto y me dice, pero si los precolombinos hacían espejos de carbono. Wow. Entonces, yo ya estaba empezando a hacer el espejo, o sea, qué pasa, pero ya fue como al mismo tiempo. Entonces ahí me vino como una comodidad, porque yo no quería llevarlo, aunque la presencia política está de los trabajadores y todo, lo quería como llevar a otro lado. Y esto lo conectó con algo prehistórico y fue un súper hallazgo. Entonces pulían, ellos no tenían máquina, entonces lo pulían al final a mano, últimas partes. Entonces era también usar la técnica de los chavines, y que tiene otro tiempo, es más lento, y todo eso se abre un mundo de ahí para adelante. Y acá en el fondo podemos ver la combinación de trabajar el carbón como desde pulirlo, como tú acabas de explicar, pero también, como en la imagen de la izquierda, que es construir estas lámparas antiguas, que es irle dando formas, porque aquí tú tienes que generar piezas para luego articular esta lámpara, ¿no es cierto? Entonces Exacto. es una combinación técnica, bueno, bastante única, además en tu lenguaje esto es como algo bien Sí, pregnante, cuando uno ve piezas de carbón, obviamente que uno piensa al tiro que esto es una pieza de Alejandra Prieto. Y acá pasamos a otra instancia más, que es más rugoso acá. sí, bueno, ahí entra otro bueno, empezando, de un iglú de carbón, ahí la relación es bien fácil, por decirlo, blanco, negro, caliente, frío, toda esta dualidad, está como todo el calentamiento global, y eso sería el asunto, es que ahí vienen cosas entre anecdóticas y simbólicas que no alcancé a terminarlo, no alcancé a pulirlo, entonces se transformó en otra cosa, es como un horno de barro, una barricada, porque tuve como los iglús se afirman solo, esto tuve que ponerle palos por dentro, y, y nada, pues, se cambió un poco el plan, cosa que lo trato a veces de incorporar en mi trabajo, que si las cosas se van para otro lado, como seguir ese lado, o sea... Permitir que haya deriva también, ¿no es cierto? Claro, claro, porque o si no hay como un forzamiento de los materiales y del tiempo y tratar un poco que tengan su ritmo. Claro, y además que es en esos momentos que a veces aparecen los hallazgos más importantes incluso Sí, en el claro, trabajo de un artista. Y claro. este mural que estamos viendo, que tiene 7 metros de largo, 7 metros en realidad, dice ahí. Sí. Esta es una pieza importante también tuya. Sí, esto fue una beca que me gané de la CCU, la primera versión, y fui a Nueva York, hice una exposición, hice una residencia y volví, tenía como 3 meses, y, y lo que hice es como usar el iglú, reutilizarlo y hacer estos como módulos que tenían una proporción 16/9, que es la de las teles, y bueno, repetir. Y pasaba una cosa que es como mirar grietas nomás, y un poco como, entre comillas, limpiar la mirada, y simplemente ver material, no ver una imagen. Claro, Entonces, se podría decir que es un trabajo abstracto tuyo. claro, Siempre. claro, Ujú. sí. Y este también, de alguna forma.
Sí, Aparentado, ¿no? Tiene como una claro, relación. cuando a veces se hacen como trabajos grandes, como que y hay que acompañarlo o hay que llenar un espacio, lo que sea, esto fue para la exposición de Nueva York, como que eh, me quedaba esto hice, o sea, el carbón, y lo que hice fue hacer una proyección eh, en 3D de humo. Entonces lo que uno ve, o sea, entonces se hacen las partículas negras en un fondo blanco. Entonces cuando uno eso pone arriba de un carbón, el fondo blanco funciona como luz. Entonces ilumina las grietas. Y cuando lo tapa, no se puede ver. Como un ejercicio simple, pero funcionó bien. Y cromático también, porque aparece este suerte de color índigo, no sé qué cómo llamarlo, es como celeste, ¿no? Turquesa. Claro, es el color blanco, era un proyector chico, pero lo bonito es que ahí viene la materialidad, que la luz del proyector se ve. Cuando Qué uno ve bonito. algo blanco, uno dice, no lo ve, pues ve lo que hay al centro. Y esto se hacía que existiera. Y acá nos pasamos a otra línea de trabajo tuya, que es trabajar, proyectar piezas para el espacio público, ¿no es cierto? Como Claro. esta que estamos viendo acá. Sí, a ver, esto era en un parque en La Serena, en un parque. Fue súper difícil hacerlo porque, bueno, cosas como de la municipalidad, nos cambiaban los lugares, nos ponían una calle entre medio así ya, pero nos cambiaban todo. Y todo esto se hizo el mismo año de todo lo que casi han visto. Entonces, fue una locura. Eso también hace que uno como que vaya una, entre comillas, fórmula, la vaya haciendo de diferentes maneras. Por eso estoy reacia a tantas exposiciones en general, porque no hay tiempo para ir cambiando. Eso aparte. Y esto básicamente era hacer los cubos con esta misma máquina, los cubos, se llevaban los cubos y una constructora lo iba como pegando, como ladrillo, y al final se pule. Son muy complicadas ya, entonces como la idea era como una línea que se viera, pero que no molestara, y a la vez que funcionara a una escala donde ahí hacían feria, entonces actuaba como mesón también. Ah, qué ¿Y eso efectivamente fue así? ¿Hoy en día se ocupa así como tú lo pensaste? O sea, yo la verdad creo que no. Ya. Yo creo que se ocupa más para skate. Ya, o Eh, sentarse como un banquito. Sentarse, sí, yo creo que se logró, pero son difíciles con estos materiales que son un poco más delicados trabajar en el espacio público. Ale, ¿y cómo funciona el carbón a la intemperie, como en este caso? ¿Es totalmente O sea, resistente? el carbón funciona bien si hay una supermantención. Ok. Ujú. Eso es, incluso en interior, la persona tiene que pasarle un paño. ¿Por qué? Porque le salen como sales. Yo siempre digo que es un mal ejemplo, pero es como una carie, que si uno va dejando ahí, va haciendo más hoyo, pero si uno lo va sacando no hay problema. Aquí entramos entonces a una fase siguiente que aparece en tu trabajo, que es la pirita. Entonces Claro. estamos viendo esta obra también espejo. ¿Cómo llegaste a la pirita? Bueno, así como siguiendo el proceso, con el carbón, que fue como donde buscarlo, no sé qué, que la máquina para cortar, que como, oh, el precolombino, ya, todo eso para la pirita fue mucho más cachado. Dije, ¿con qué material se hacían otros espejos? Ya, la pirita. Y la pirita es súper interesante porque le llamaban el oro de los tontos, porque como se parecía al oro y en verdad no sirve para nada, o sea, sirve para sacar azufre, era como un bluff. Entonces encontré que tenía significado
como espejo, y también como de los primeros espejos, y a la vez este significado como el oro de los tontos, de los pobres. Entonces fue como fácil, o sea, no fácil el material, en China, fue una locura la lógica, pero como idea fue bastante clara. Pero en el fondo fue una extensión del proceso que ya venías trabajando con el carbón, solo que ahí ya entraste a otro material, o sea, mineral en realidad, que te permitió ampliar ese camino para luego, y a propósito de esta imagen, te pasaste ya derechamente Sí. como a otra etapa, creo yo, ¿no? Diría yo. Como, Sí, bueno, eso es lo entretenido de encontrar un tema amplio como son los minerales o la tabla periódica, eso, es que como que uno puede echar manos de muchas cosas. Entonces, el Cristian Silva, Mono Silva, nos invitó a varios artistas a exponer en el Museo de Historia Nacional, y nos dijo, elijan un lugar, y quería que llevara la lámpara, y yo dije Nica, y quise hacer algo nuevo, y se me ocurrió en la parte como de los radicales, que habían varios espiritistas, hacer algo con el espiritismo. de hecho, Entonces, la obra se llama Ouija, como la que estamos. Wicca, tal cual. Y bueno, y es que tengo que revisar esto, pero tiene un subtítulo que se llama Tierras Raras. ¿Por qué? Porque hay una parte de la tabla que se llama Tierras Raras, donde están los materiales que tienen neodimio y todo, que tienen, ¿cómo se llama? Imán. Ah, Entonces, esa pelotita tenía un imán abajo, y la iba moviendo e iba escribiendo cosas. Y era bien entretenido, porque cuando uno pasaba escribía, y yo puedo escribir una carta, no, porque está como muerta la carta. Y ahí dije, ya, Twitter, porque está como vivo. Entonces hice un Twitter de un espiritista y que empezó a seguir a varias religiones, bueno, la católica, qué sé yo, y también los que creen en los alienígenas. Entonces uno se acercaba y escribía unas cosas rarísimas. Y funcionó bien, porque es una obra que la puedes poner en diferentes partes. Después la llevé a Nueva York y escribió cosas relacionadas a los otros objetos de la exposición, y después me la pidieron una exposición de mujeres en Matucana 100, y era todo el momento de la prueba. Entonces, seguir como medium a varias gente un poco como radical. Entonces lo escribía, y eso. Entonces puede ir cambiando siempre. Entretenía ese trabajo, sí. sí, un canalizador de información o de mensajes o de Claro, pensamiento. Muy, canalizador. muy Sí, interesante, sí. sí. Y aquí, para ir avanzando, porque ya estamos Sí, acercándonos al tiempo, aparece otra faceta más. claro. Esta yo creo que se liga con lo que va a venir, que son como que a partir de la ouija y el espejo, como que encontraba interesante entrar en esta cosa como más como irracional, por decirlo. Por la historia muy breve de esto es un detalle de un cuadro del Mulato Gil, donde en un camafeo hay un niño que tiene esta imagen, que es un mono con navaja. Entonces se ha hecho toda una lectura, el crítico y curador Justo Pastor Mellado, de que era como la parte como salvaje de los que, qué sé yo, de las personas de la élite de la colonia, y que avisaban de que si se independizaban. Bueno, toda una lectura era como eso me interesó hacerlo en piedra. Y tenía un espejo y todo eso. Entonces lo que viene, claro, este también está en esas que fue el Athanasius Kircher, un jesuita de italiano que mandaba como a sus ayudantes a conocer América, y estos le hacían estos dibujos de personas que eran así, que obvio que no. Entonces entrar como a esas cosas.
y que lo bonito, claro, que por ese lado, y por varias otras razones, justo yo empecé a trabajar con litio, y, y empecé a hacer estos dibujos con látex, que también que es caucho, natural, y tiene como una historia parecida a la del carbón en Brasil. Estos dibujos con esto fueron al mismo tiempo, y varios de esos dibujos eran como de esta América irracional, donde habían personas sin cabeza y todo, con dibujos de personas bipolares. Lo empecé a mezclar, como toda esta parte más eh, eh, no tan clara del cerebro. Y a la vez estaba trabajando con litio y decía ya, ¿dónde lo puedo usar? ¿Dónde todo? Y lo primero que hice fue desarmar una batería, que es lo anterior, y saqué bueno, la desarmé. Por un lado está las láminas de cobre, el plástico, todo eso, y por el otro está el litio, que tuve que echarle alcohol para que apareciera. Y después lo fijé con resina, y nada, pues y ahí quedó como estático, porque o si no se despulveriza. Entonces ese fue el primer acercamiento con el litio. Y luego esta etapa de tu trabajo, como podemos ver acá, fue exhibida en esta galería, en Galería Gabriela Mistral en Santiago, donde también hay un trabajo con esto, con el cuerpo humano, con la figura humana. Y Claro. también hay partes de cuerpos, hay brazos, hay, qué sé yo, hay no solamente, bueno, en fin, cuéntanos tú misma quizás. Sí. Bueno, lo que pasa es que cuando ya uno empieza como cada día a tener como un poquito más claridad de lo que quiere hacer, eh, y siempre con sorpresas y todo lo que hemos hablado, pero como que yo dije ya, en esta exposición quiero que entre el cuerpo humano, así, muy claramente. No es que ahora voy a hacer puras cosas de cuerpo, sino que ya, no son los objetos de lujo, ya está el espejo, que es otra cosa, ahora el cuerpo. ¿Por qué? Porque me interesa, por ejemplo, ya, les voy a nombrar los materiales primero. Está ella que es de carbón. Esta piscina está hecha con cristales de litio. Claro, ahí están los detalles. Si quería avanzar y cota para hacer claro, ahí es espirita, los cristales son de sulfato de cobre. Eh, bueno, mucha gente no le gustó de que tenía ropa, y entonces bueno, el tema es como poner ya el cuerpo humano y hacer una relación entre el cuerpo y los minerales, y en el fondo todo lo que nos rodea. Entonces que están mucho más unidos. La pirita es hierro con azufre. Y, y también le quise poner ropa, que a gente no le gustó, por poner como materiales de ahora, y hace que como que el rollo no sea, oh, que le quedó lindo a la Ale, sino que el rollo es como algo consciente de que estos son los minerales, de que es más lento, en cambio poner el short son 3 segundos, y se van juntando tiempos y varias cosas. Ale, y para ir cerrando esta parte de la conversación, las piscinas en sí y el hecho de estos cuerpos que están o no están ahí en ese momento de sumergirse o no, ¿cuál es el símbolo o la representación de esa Son dos parte? cosas. Son dos cosas. Uno son las piscinas, no sé si han visto las de litio, de yodo, todas esas que son como fosforescentes, muy bonitas, que son bien heavy. O sea, no voy a decir que no saquen cosas porque no tendríamos celulares, pero sí secan todo lo del lado y todo, pero son muy bonitas. Y también, por ejemplo, antes se ocupaban, habían piscinas de litio para la gente como para que la gente que estaba deprimida afuera, y todo eso. Junté un poco como estas dos cosas, que
se puede o no entender, la cosa es que funcione en sí mismo, que produzca algo. Pero claro, si me dicen conceptualmente qué, yo diría que es la entre estos dos tipos de piscinas, como una más de relajo, que ver a escala cuerpo, y otra ya más a escala dron, por así decirlo. Perfecto. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría que nos comentaras brevemente sobre, bueno, este trabajo mural y una de tus últimas piezas que es este video, que para ti además es una incursión ya más profunda en el trabajo con video. Habías hecho videos antes, pero entiendo que este ya es como algo, se podría entender como un corto ya más elaborado, ¿no es cierto? Claro. Vamos acá primero. Bueno, un poco repitiéndome el tema de que hay un minuto que uno ya se empieza a ordenar, y esto fue el 2018, si no me equivoco. Sí. Claro, y me invitaron a México, a la sala Arte Público Siqueiro, que era el taller de Siqueiros en DF. Siqueiro, uno de los tres grandes muralistas con Orozco y Rivera, este era el más abstracto. Bueno, antes yo había ido a una residencia que era La Casa en Cuernavaca, fueron 2 meses increíbles, solo de investigar. Ahí se me ordenó bastante la cabeza un poco, y ahí, claro, me invitaron y dije, ¿qué puedo hacer en la meca de los murales? Eh, como algo, qué sé yo, pues, era muy difícil el desafío. Entonces como que ahí aproveché y hice esta idea de la tabla periódica, y lo que hice en este caso, que no es que sea el tema principal, pero es uno de las aristas, es poner todos los símbolos de las principales empresas que extraen estos materiales o los producen, porque hay cosas que se hicieron la bomba atómica, o sea, no todo es carbón, pero que son hidrógenos, o sea, no hidrógeno, pero bueno. Y puse todo, puse muchos de México, de América, puse ahí el litio Sokimit. Me interesa más que algo como de denuncia, porque a nadie le importa, pero decir, sí, esta cosa didáctica y como sin cuerpo, porque ahí hay personas trabajando, hay abusos a veces, hay riquezas, y a la vez todos estos símbolos que también como clean y que son materiales así. Y para cerrar, claro, el mural, hay muchos murales que tienen algo didáctico, sobre todo en la época como de la Revolución, donde ponían a doctores al lado de como que querían toda esta cosa cultural, con Trotsky y todo eso. Entonces como que también estaba en esa sintonía, y creo que resultó bien. Yo también, me parece un trabajo muy significativo. Y vamos a quedarnos aquí con esta imagen para que nos cuentes brevemente sobre este video también, Claro. que es una obra más reciente, ¿no? Sí, bueno, básicamente hay varias cosas. Uno, que siempre me ha gustado mucho el cine. Creo que tengo más referentes de cine que de artes visuales. Y, y cuando elegí trabajar el litio, que fue muy diferente al carbón, que fue como algo que se fue dando, el litio, o sea, los extraen y es un polvo blanco que puede ser cualquier polvo blanco, desde talco hasta, se pueden imaginar. Y entonces decía, tiene que haber una manera de mostrarlo interesante. Entonces hice las piscinas, hice unos cristales, ahora para una exposición que tengo voy a mostrar eso, están las baterías. Pero yo decía, necesitaba otra vuelta más. Y ahí llegué a, que ya lo tenía en mente, al trastorno de ánimo, o sea, el trastorno de ánimo bipolar, que se estabiliza con sales de litio, con pastillas de litio. Y eso a mí me pareció ultra fascinante, y creo que me sirvió para mi trabajo para decir, los minerales están unidos al cuerpo.
Entonces ahí se pone muy entretenida la cosa para mí. Y nada, pues fuimos con un equipo bien bueno al Salar de Uyuni, y hicimos digamos, un guión con una actriz, como todo así, y queríamos como un poco la bipolaridad en este paisaje, y como que siento que no se logró, el paisaje se lo comía todo, y a menos que la ponga ella llorando, no. Entonces recurrió a un poema de Rodrigo Lira, muy bueno, que describe como los cambios de ánimo, lo describe de manera muy material, no sé, pues decía como el cemento con sol reflejando, como muy, y un poco lo solucioné con eso. Así es que estaba la sal, estaba el Salar de Uyuni, y estaba esta cosa más subjetiva. Y claro, y ahora para cerrar mi idea es hacer varios cortos de la tabla periódica, y ahora estoy haciendo todo el guión del hierro, para incluir hasta vampiros. El hierro está en la sangre y todo eso. Bueno, muchas gracias, Ale. Ahí dejé de compartir pantalla para darte un momento para que justamente puedas quizás terminar contándonos con qué preguntas estás trabajando. O sea, nos acabas de contar lo que viene, pero un poquito más de profundidad respecto a los tiempos en que hemos estado, para dónde crees que vamos, o el rol que tú has estado teniendo como artista. Sí, yo ¿Cómo creo ves que, las cosas? claro, lo que a mí me interesa esto de ver ecológicamente, no me refiero a lo que uno se imagina de ecología verde, o sea, obvio que uno quiere eso, pero me refiero como de ver todo mucho más ligado, porque como que lo que pienso, y lo piensan teóricos y todo, que en el fondo, si las cosas, los materiales, están invisibilizados, invisibilizas también eh, no estás consciente de las cosas, o de lo que te rodea. Entonces tú tomas un celular y dices, bueno, esto lo hicieron en Mac, y cayó del cielo, y por detrás, aparte de las baterías, hay, cada mineral son millones de años. O sea, uno tiene una verdadera reliquia en las manos de tiempos, de todo. Eso por un lado, y me interesa mucho, que yo creo que es para allá voy, a partir de esto de la tabla y lo químico, empezar a hablar como la química no sé, pues del amor, la oxitocina, toda esa parte que siempre la creemos tan mágica, y todo tiene como un orden, y eso es más bonito de que sea casi magia. Entonces estoy ahí, entre el cuerpo, los minerales, la química, y todo eso, ir sacando historias, ir sacando cosas que están más o menos ocultas. Bueno, un trabajo realmente holístico, para mi gusto al menos, donde todo se empieza como a revelar desde lo conectado que están todas las partes, ¿no? Y eso me parece un aporte. Claro. Así que muchas gracias por esta conversación, Ale, para profundizar en tu trabajo, por haber participado en Nos Llevamos al Taller también, y habernos mostrado tu taller y también todo tu universo y tu imaginario, y lo que hay detrás de todas tus obras. Así que muchas gracias y que te vaya súper bien. Gracias a ustedes por la invitación. Muy linda iniciativa la de Nube y la de Antena, así es que estoy para lo que necesiten, porque el arte también es comunicarse, y decir y hablar.